Buen día a todos. En esta clase vamos a terminar este ejercicio que teníamos pendiente. Así que nos habíamos quedado en cómo se determinaban los momentos en el tablero de la losa. En este caso, todos estos son momentos, están en kilogramos metro. Los momentos que tenemos en los extremos son momentos negativos, todos los que están en el borde de la losa. Así que estos de aquí serían momentos negativos. También lo que habría que remarcar es que estos momentos fueron calculados para una franja que tiene 1 metro de ancho. Entonces, 1 metro de losa tiene que soportar esta cantidad de momento. Así que aquí vamos a decir que esto es por metro, por 1 metro de ancho de losa. Así que todos estos momentos del diagrama son por cada metro de ancho. Ya decíamos que eso es lo que comúnmente hacemos para analizar losas, que calculamos todo en función de un ancho unitario. Pues en este caso sería 1 metro. Pero para este ejercicio que nosotros tenemos una losa reticular, la sección transversal de esa losa no es para nada parecida a de la losa maciza que tenemos a la derecha. Entonces, para una losa reticular nosotros tendríamos esta sección transversal. Entonces, esta sería su sección. Tendríamos que ver qué hay de diferente para esta losa. La diferencia pues sería que existen dos nervaduras. Esas dos nervaduras forman una T cada una. Entonces forman una T con la capa de compresión. En este caso pues existen varias formas de poder calcular la resistencia de esta nervadura. Una es considerando ese patín de compresión, que sería la capa de compresión que no está marcada aquí en color verde. Y el caso más desfavorable o conservador sería considerar que únicamente la nervadura es la que resiste. Entonces, que solamente esas dos secciones en verde son las que van a resistir el momento. Ya la capa de compresión pues serviría como diafragma y sería para distribuir también las cargas hacia las nervaduras. Pero al final pues la nervadura es la que concentra el refuerzo. Y, y bueno, entonces ampliando esa sección transversal de la losa reticular, nosotros tendríamos este croquis. Para este ejercicio habíamos propuesto estas dimensiones de casetones y de nervaduras. Todas ellas sumadas dan 100 centímetros, o sea, el metro de ancho. De peralte, pues habíamos establecido el uso de algún casetón, vamos a ver de cuánto era. Usamos un casetón de 20, así que este era de 20, este era de 6. Las dos nervaduras que marqué en el croquis de la izquierda son estas dos. Y que ya de aquí dependía por criterio si queríamos utilizar solamente, despreciar la capa de compresión y confiar solamente en este concreto. O si queríamos un poco de resistencia extra, pues a lo mejor ya analizar toda esta viga como si fuera una viga T. Sin embargo, la diferencia de resistencia a momento es muy pequeña, pues, pero los cálculos son un poco más complicados, así que pues no tiene mucho caso irnos a ese refinamiento de también considerar la capa de compresión. Entonces podríamos ir por este lado conservador. Cada una de estas nervaduras pues va a llevar su propio refuerzo.
Entonces tenemos, por ejemplo, unas varillas por aquí. Para cada uno de los momentos que se muestran en el diagrama, pues nosotros tendríamos que calcular cuánta área de acero se necesita. Por ejemplo, para flexión positiva, en las vigas y en los ejercicios de las clases pasadas, pues determinamos un peralte efectivo que iba desde la zona en compresión hasta el centro de la varilla en tensión, que sería esta distancia D. Ahora, lo que nosotros tendríamos que determinar, pues sería con qué momento vamos a diseñar estas nervaduras. Entonces ya vimos que hay dos nervaduras. Lo que nosotros tendríamos que determinar ahora, pues cuánto de momento se va a llevar cada uno. Ya vimos que todos los momentos que existen en este croquis son momentos por cada metro de ancho de la losa. Así que nosotros tendríamos que ver cuántas nervaduras tenemos en un metro de ancho de la losa. Entonces acabamos de hacer este croquis de que en un metro, en todo este metro de ancho, existen dos nervaduras. Entonces, de esas dos nervaduras, quiere decir que, por ejemplo, para uno de estos momentos, vamos a especificarlo para el de aquí arriba. Este momento de 7,89 dividido entre 2 me da de 3,945. Son las dos nervaduras. Así que este momento sería en kilogramos metro. Y la diferencia es que aquí tendríamos un momento que es por cada nervadura. Y este de 789 era por metro de ancho de losa. Entonces, si nosotros tenemos dos nervaduras en cada metro, pues ven que lo lógico sería que pues este momento lo van a resistir entre dos piezas. En este caso serían dos nervaduras. Y a cada una le toca soportar 3,94. Que podríamos redondearlo para fines prácticos en 3,95. Así que quiere decir que ese momento que nosotros teníamos marcados en este croquis de arriba, donde el momento aquí arriba llegaba a 7,89, ahora lo vamos a repartir entre estas dos nervaduras. Decíamos que redondeándolo quedarían 3,95 kilogramos metro. Ese es el momento con el que vamos a diseñar una nervadura de estas. Y ven que una nervadura de estas sería como una viga. Así que al final este 789 lo dividimos entre el número de nervaduras que existen y tendríamos aquí 3,95. Entonces, ya una vez determinado esto, vamos a comenzar con el diseño. Ven que si no fuera una losa reticular lo que tenemos que diseñar en este ejercicio, pues nosotros ya podríamos diseñar, así como lo hicimos en los dos ejemplos pasados, podríamos diseñar el claro corto con estos momentos y determinar cuánta área de acero se necesita. Y la diferencia con un tablero unidireccional y este otro tablero que es bidireccional, pues es que el diseño se tiene que hacer dos veces, así que también tendríamos que hacerlo para el claro largo. Así que la diferencia radica en cómo se determinan los momentos, pero ya una vez que tenemos estos momentos, el proceso es el mismo que el que ya hemos hecho para una losa maciza. Así que como este ejercicio trata de losa reticular, vamos a ver qué sucede en ese caso. Vamos a comenzar con analizar y diseñar la losa
para el sentido corto. Entonces vamos a ver qué cantidad de refuerzo se necesita. Entonces, para el sentido corto, nosotros de aquí de este diagrama tenemos este diagrama, estos valores. El diagrama de momento positivo aquí abajo nos daba 441. Entonces, con estos momentos, este sería en kilogramos metro. Todos ellos son por cada metro de ancho de losa. Este de 789 sería negativo. Pero lo que nosotros determinaríamos es para una de nuestras nervaduras. Decíamos, lo que vamos a confiar de la nervadura sería que esto sea lo resistente. Esta nervadura tiene sus varillas. Como solamente tenemos dos varillas, no lleva estribos, sino lleva grapas. Las varillas que tenemos aquí arriba pueden ser varillas de número 3, pueden ser varillas de número 4. Que decía, generalmente eso es lo que resulta en un cálculo de una losa. Entonces que usemos de número 3, de número 4. Y que ya sería un caso muy especial donde exista una gran cantidad de carga sobre la losa, en la que tendríamos que usar varillas de distinto diámetro a 3 octavos o de media pulgada. Para los estribos vamos a manejarle el mínimo diámetro de los estribos, que son el estribo de 2.5 octavos de pulgada, o también serían 5/16 de pulgada. Esta nervadura pues, nos interesa para flexión positiva, esta distancia que sería la distancia de. En total, la losa reticular cuenta con 26 centímetros de altura de toda la nervadura. De recubrimiento libre para las losas tenemos mínimo 1.5. Ya decíamos que depende de cada situación. Si tenemos un diferente grado de exposición, este recubrimiento libre tendría que cambiar. Pero pues lo mínimo es 1.5. Entonces con esos valores podríamos determinar que al peralte D le vamos a quitar, bueno, a 26 le vamos a quitar el recubrimiento libre. También el estribo, que son 2.5 octavos de pulgada. También media varilla para llegar al centro del refuerzo. Y como resultado aquí tendríamos un peralte de 23.2 centímetros.
Con ese peralte ya podríamos nosotros calcular la resistencia eh, de esta nervadura a flexión. Y bueno, para eso vamos a utilizar la misma ecuación que usamos en los ejercicios anteriores y que también venía en las normas técnicas, que es esta. Este es el momento resistente y tenemos que garantizar que sea mayor que el momento último. Haciendo la sustitución de valores, pues nosotros tendríamos este resultado. El peralte que tenemos en este ejercicio, eso es lo que cambiaría en esta ecuación. Así que tendríamos 23.2. Y también habría que remarcar que el ancho de la nervadura, serían este segmento de aquí, son 10 centímetros. Así que la nervadura de ancho tiene 10. Así que a diferencia de los ejercicios anteriores, donde utilizábamos 100 centímetros porque la franja era de 100, aquí la nervadura es de 10 centímetros de ancho. El momento que tiene que resistir esta nervadura en flexión positiva, vamos a considerar esto que sería para flexión positiva primero. Y para flexión positiva tenemos este que está en 441. La mitad serían 221 kilogramos metro. Y este resultado ya es por cada nervadura. Entonces, como hay dos nervaduras, en que este sería por nervadura, y el de arriba este es por metro de ancho de losa. A nosotros nos interesa transformarlo a nervadura porque estamos diseñando una nervadura que tiene que soportar en flexión positiva 221 de momento. De esta ecuación, lo que nos interesa determinar sería las raíces, así que tendríamos por aquí, es una ecuación cuadrática. Entonces, dando de alta esta fórmula aquí, nos quedaría una de las raíces queda 0.25, la otra raíz queda 23.22. De estas dos raíces decíamos la que controla el diseño es la mínimo valor, este es el que rige. Y nosotros tendríamos que proponer algo, ¿no? Tendríamos que decir, bueno, eso es lo necesario. Y tendríamos que decir que se propone, por ejemplo, una varilla del número 3. Y la varilla del número 3 tiene un área de acero de 0.71 centímetros cuadrados. Con eso es suficiente para superar el área de acero requerida que acabamos de calcular en 0.25. Por lo tanto, con una varilla del número 3 sería suficiente. Entonces, con esa comparativa, terminaríamos ese diseño por flexión positiva. Y bueno, ahora tocaría hacer por flexión negativa.
Por flexión negativa tenemos dos momentos. Vamos a ver aquí arriba. Por flexión negativa tendríamos este momento de aquí arriba, que decíamos es 789 entre 2, que lo habíamos redondeado a 395 kilogramos metro, y este que ya está dividido entre 2, quiere decir que es por cada nervadura. Ahora, este de 468, pues nos queda, bueno, este es negativo, este también es momento negativo. Este nos quedaría 234 kilogramos metro, también por cada nervadura. Estos son los dos momentos negativos para los que tengo que diseñar. En algunas situaciones, cuando hay mucha diferencia entre estos momentos, podríamos diseñar para uno y podríamos diseñar también para el otro y armar la losa reticular conforme a esa diferencia, que en donde exista mayor momento, pues ahí las varillas van a ser más gruesas o va a tener una mayor cantidad de varillas. Entonces a lo mejor tiene dos varillas en donde el momento es muy grande. Y donde el momento es pequeño, pues quizás con una varilla sea suficiente. Yo decía, esto generalmente sucede cuando los momentos son muy diferentes entre ellos. En este caso, pues son de cierta manera algo similar. Así que podremos tomar el valor máximo para diseñar esto. Entonces aquí pondría los dos momentos, 395 y 234. Decíamos el que vamos a elegir de ellos es este, el de 395. ¿Y qué sucede? Que tendríamos que calcular, pues con la misma ecuación que tenemos aquí arriba. Para esta flexión negativa, pues nada más remarcándolo, pues la nervadura está de esta forma. El refuerzo que nos interesa en esta situación es el lecho superior para momento negativo. Y al centro de este lecho superior respecto a la parte inferior, esa es nuestra distancia D. Si los recubrimientos son iguales en la parte superior como sería en la parte inferior, pues de hecho el peralte D es igual. O sea, no tendríamos que volverlo a calcular. Si por alguna circunstancia tuviéramos un recubrimiento más grande aquí, un recubrimiento libre más grande, entonces que fuera a lo mejor 5 centímetros y arriba 1,5 o 2, cada flexión tendría su propio D. Así que tendríamos que considerar un peralte D para cada situación. En este caso vamos a considerar que arriba y abajo tiene el mismo recubrimiento y que no es necesario calcular otro valor de D. Yo les decía, si fuera una circunstancia diferente, armado diferente, recubrimiento diferente, estos peraltes serían diferentes. Así que el único que cambia es el momento. Lo que nosotros estamos encontrando aquí es cuánta área de acero necesita en el lecho superior para resistir un momento de 395. Ese es el momento que decíamos que ya dividido entre dos, el de la franja de 1 metro,
Esto es lo que le tocaba soportar a una de las nervaduras. Es 395. Todos los demás términos no cambian. Decíamos de ancho, esta nervadura pues tiene 10 centímetros. Así que al igual que lo hicimos aquí arriba, también determinaríamos dos raíces. Por ejemplo, haciendo la sustitución ahora de esta ecuación, pero con momento de 395, me queda una raíz de 0.46. Esa es la más pequeña. Y 2302. Al igual que en el momento positivo, si aquí usamos una varilla de número 3, con eso es suficiente para que se cumpla con el acero requerido que se requiere 0.46. Así que una varilla de número 3 tiene 71.71. Así que sí cumple con lo requerido. Entonces, aunque la nervadura ya determinamos que con una varilla número 3 arriba y una de abajo, con eso cumple con los momentos, también tendríamos que determinar el, el acero mínimo. Bueno, y antes de calcular el refuerzo mínimo, pues también les comentaría que como ven que teníamos dos momentos aquí arriba, teníamos 395 y con ese fue con el que determinamos el área de acero. Pero si tomáramos también, volviéramos a hacer el cálculo, pero ahora lo consideráramos con 234, 234 tomaría este lugar. Y como es más pequeño, ven, lógicamente esta área de acero también sería más pequeña. Quiere decir que de todas maneras una varilla número 3 cumple. Entonces, si para el momento más grande una varilla número 3 era suficiente, pues pueden ver que para el momento más pequeño también lo va a hacer. Y todavía más holgado, ¿no? Esa diferencia. Entonces, para el refuerzo mínimo, nosotros estamos considerando esta nervadura. La parte que determinamos como resistente es todo este peralte efectivo D. Esa zona verde tiene una dimensión B por un peralte D. El peralte D, pues ya lo determinamos aquí arriba, que era 23.2. Y para determinar el área de acero mínima requerida para esta nervadura, pues utilizaríamos la misma ecuación de refuerzo mínimo a flexión para vigas de sección rectangular, que era esta. Entonces, cuando vieron en el semestre pasado concreto 1, pues seguramente usaron esta ecuación, pues donde una viga como esta, que tiene esta figura en color verde, pues tiene estas dimensiones B y D. Así que es de 10 por 23.2. Y como resultado me quedaría 0.655.
centímetros cuadrados. Para que se cumpla con esta área de refuerzo, pues ven cómo tendríamos que volver a la nota que está aquí arriba. También tendríamos que proponer una varilla. Claro que al final la varilla que propongamos tiene que cumplir todo, ¿no? Tiene que ser suficiente por resistencia, según lo que calculemos por el momento requerido. Pero también tiene que ser mayor que el refuerzo mínimo, así que si proponemos nuevamente la varilla número 3 y la checamos ahora en este caso contra el área de acero mínima, pues el área de acero mínima requerida es 66 y la varilla tiene 71. Así que pues está bien, esta varilla también cumple con el refuerzo mínimo. Entonces hasta aquí pues ya hemos diseñado todo el claro corto en flexión. Ven que no era demasiado extenso el cálculo que teníamos que hacer aquí. Entonces básicamente lo importante era determinar los momentos según lo que hicimos en la última clase. Y bueno, de aquí, una vez que ya diseñamos el claro corto, tendríamos que volver a hacer todo esto, pero para el claro largo. Entonces, lo de claro largo, se los voy a dejar en sus notas de Dropbox, donde ya no lo vamos a ver aquí en video. Entonces, pero ven que básicamente es el mismo procedimiento, pero ahora con los momentos de claro largo. Así que aquí lo hicimos con estos momentos de 789, 468 para el corto. Pero para el sentido largo, pues ahora tendríamos que manejar estos momentos de aquí. Entonces 675, 387. Si los comparamos, pueden ver que este 675 contra este, pues el claro largo tiene menos momento. Si comparamos este 387 contra este, pues tiene también menos. ¿Qué quiere decir? Que ya habíamos hablado de esto, de que el claro corto es el que se lleva una mayor responsabilidad de carga. Así que es el que termina soportando más porcentaje de la losa. Y lo podemos ver reflejado en la magnitud de los momentos. Entonces, si los momentos son muy grandes en el claro corto, pues es que él está tomando más responsabilidad. Y pueden ver que en la práctica, una vez que hemos diseñado el claro corto, si ustedes ven que en el claro largo, pues los momentos son inclusive menores, pues podrían poner el mismo armado, ¿no? Entonces, si quisieran economizar el refuerzo, pues a lo mejor diseñan para los dos y ven que tratan de economizar las varillas para que se use lo menos posible. Pero también si queremos ser prácticos, pues no podemos ponerle menos de la varilla del número 3. Así que tendríamos que dejar esa varilla del número 3 octavos ahí. Y si ya fue sobrada, ya estuvo sobrada, esa varilla estaba sobrada para estos momentos. Estaba sobradísima también para el momento positivo. Cuando diseñamos aquí para el claro corto, una varilla del número 3 estaba sobrada. Así que para el claro largo, pues también lo va a estar. Así que como trámite, pues se lo voy a dejar ese cálculo en sus notas. Pero vamos a hacer ahora la revisión por cortante. También lo hicimos en los dos ejemplos pasados que revisamos el cortante. Deseados, generalmente este no es un problema para las losas que tienen carga uniforme y que son perimetralmente apoyadas. Esta revisión por cortante se realiza independientemente del claro. Así que aquí entre paréntesis le pondríamos que es independiente del claro. Entonces no tiene que dirección claro corto, claro largo. En las normas técnicas nos dan una ecuación que sería justo esta de aquí. Entonces en esta ecuación, que está en las normas técnicas, pues nos dice que esta carga es el cortante máximo que se va a experimentar en el tablero. Que
que ya a menos que se haga un estudio diferente, pues tendríamos que, podríamos considerar este valor aproximado como el valor máximo. Y también hay un valor o una nota en las normas técnicas que es este. Bueno, y de hecho, déjenme marcar también, les voy a mostrar en qué parte de las normas técnicas viene esto. Estamos hablando de que esta es la revisión de resistencia a fuerza cortante. Eso es lo que es en la parte en la que estamos ahorita. Esta es la ecuación, de aquí viene, nos dice que a menos que se haga un análisis más preciso, pues esa es la ecuación que podemos utilizar. Y bueno, esta es la resistencia que se tiene para esa losa. Solamente habría que remarcar que en este caso, la ecuación está planteada para una franja de 1 metro de ancho. ¿Qué quiere decir? Que sea lo que sea que nos resulte aquí, va a ser para cada metro de ancho de losa. Muy parecido a lo que hemos visto en momento, ¿no? Entonces, de que los momentos son determinados para una franja de 1 metro de losa, lo mismo pasa con el cortante. Así que para nosotros determinar cuánto cortante se estaría experimentando en este tablero, para ver si va a resistir o no la losa, tendríamos que utilizar la carga última. Así que si nosotros utilizamos la carga última aquí, la WU, entonces como resultado obtendríamos el cortante último. Ese cortante último ahora sí lo podemos comparar con la resistencia. Entonces ya una vez que se encuentra factorizado, en este caso para falla gravitacional, compararíamos con la resistencia. Y en los ejercicios anteriores utilizábamos esta ecuación para determinar cuánto resistía la losa. Pero esta ecuación, recuerden también que esta es para una losa maciza. Entonces, si ustedes tienen una losa que tiene espesor uniforme, una losa maciza, como en los dos ejercicios anteriores, pues esta es la ecuación que se utiliza. Ahora, para una losa reticular, nosotros no tenemos espesor uniforme. Así que tendríamos que determinar lo que resisten sus elementos. En este caso, pues que estábamos confiando en únicamente la nervadura. Así que pues lo que resiste la nervadura y lo comparamos con este cortante último. Y bueno, vamos a hacer los números para ver cuánto cortante estaría experimentando este tablero que estamos diseñando. El A1 de la ecuación decíamos es el claro corto. Y este tablero en el claro corto tiene 4 metros. Entonces es de 4 y de 6. Entonces 4 metros, 2. Aquí son 4 metros entre claro largo. El peralte efectivo de, como estamos trabajando todo en metros, ven que el peralte tendríamos que manejarlo en metros. Así que el peralte es 0.232. La carga última que vamos a utilizar aquí sería la misma carga última que utilizamos para los momentos. Que decíamos es cuando ya factorizamos la carga muerta y factorizamos también la carga viva y la sumamos. Nos dio este resultado de 1009 kilogramos metro cuadrado. Así que ese es el valor que vamos a utilizar de carga última. Como resultado, el cortante que tendría que resistir la losa sería de 1100. 1100 kilogramos. De aquí hay que recordar que esto
es por 1 metro de ancho de losa. Que si nosotros transformamos eso para la nervadura, serían 550 kilogramos por nervadura. Como existen dos nervaduras, para cada una de ellas tendríamos 550. Ahora, hay una regla adicional en las normas técnicas donde les dice que si el tablero que están diseñando tiene bordes continuos y discontinuos, que este cortante se debe incrementar en 15%. Entonces, para nuestro caso, sí sucede esto porque nuestro tablero, vamos a verlo por aquí. Este era el tablero. El tablero tenía continuidad aquí y tenía continuidad aquí. Entonces, como pueden ver, hay combinación de bordes continuos, bordes discontinuos. Así que si tenemos combinación de esos dos bordes, tendríamos que incrementar un 15% más este cortante. Así que lo que diríamos es que más el 15%, pues sería aquí 550 más ese 15%, estaríamos hablando de 632. Y decíamos, estos son kilogramos por cada nervadura. Al final, el que va a controlar para diseño, vamos a diseñar con este, que es el que ya tiene el 15% extra por esa regla que tengo remarcada en color amarillo. Desde que si hay bordes continuos y discontinuos, se incrementa un 15%. Y bueno, esto tendríamos que compararlo con la resistencia de la nervadura. En este caso, cuando revisaban una viga, se aseguraban de que existiera más resistencia que cortante. Esta era una de las premisas, ¿no? Desde que exista más resistencia que cortante aplicado. Y para vigas nosotros tenemos dos componentes, dos mecanismos que resisten el cortante. Así que tendríamos estos dos elementos. Uno, lo que resiste el concreto y lo que podrían aportar los estribos. Para determinar la resistencia del concreto, para esa resistencia de concreto tenemos estas ecuaciones de las normas técnicas, que son las que utilizaban para vigas. Así que este par de ecuaciones de que si el valor de ρ era menor que 0.15 o era mayor que 0.15, nosotros podríamos hacer ese cálculo aquí para ver cuánto vale. Así que el valor de ρ, que es el área de acero en tensión, pues con una varilla del número 3 era suficiente, y la varilla del número 3 tiene 0.71. La base de la nervadura es de 10. Y el peralte quedamos que era de 23.2. Esto nos daría una cuantía de refuerzo en tensión de 0.00306. Esto es menor que 0.015.
Entonces, por lo tanto, tendríamos que utilizar de las dos ecuaciones que tenemos aquí, la que aplica para cuando es menor que 0,15, esta ecuación de arriba. Entonces, haciendo la sustitución de esos términos, aquí hay que tener cuidado que la cuantía de refuerzo se está hablando de la cuantía de que calculamos en 00306. El concreto es de 250. Y como resultado tenemos 719 kilos. Esto pues lo estamos calculando por cada nervadura. Así que una nervadura resiste 719. Y ahora tendríamos que comparar esta nervadura si resiste el cortante último. Y el cortante último son 632. Entonces si es mayor, vamos a ponerle aquí que este es mayor que el cortante último, que decíamos que era de 632.5. Y por lo tanto está bien. Entonces, de hecho, está bien. Y como comentario extra tendríamos de que solamente se ocupan los estribos. Entonces solamente se ocupan los estribos mínimos. Entonces lo que marque como mínimo el reglamento, eso es lo que vamos a utilizar. Para calcular ese refuerzo transversal mínimo, en las normas técnicas, cuando vieron lo de vigas, pues seguramente se acordarán de esta ecuación en donde se calculaba cuánto era el acero mínimo que se necesitaba para estribos o refuerzo transversal. Que ven que nos referimos a refuerzo transversal porque particularmente para este ejercicio son grapas. Las que tienen la nervadura son las grapas. Así que de hecho en nuestro armado de la nervadura, si hacemos un croquis de cómo va este cálculo, ven que arriba tenemos una varilla número 3. Abajo también tenemos una varilla número 3. Y lo que vamos a calcular ahora son las grapas que vienen aquí. Estas grapas van alternadas, así que en un sentido aquí lleva la abertura así, pues en otro lleva la abertura de esta forma. Queda así. La separación que existe entre ellas, esta es a la que nosotros le llamaríamos la separación propuesta. Y la separación propuesta tiene que estar en base a estos dos límites. Tenemos que proponer algo que esté entre 6 centímetros y entre el peralte entre 2. Para nuestra nervadura que estamos considerando, el peralte quedamos que era 23.2. . 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
Entonces, como resultado tendríamos 11.6 centímetros. Tenemos que proponer algo entre 6 y 11.6. De hecho, no nos podemos pasar de 11.6. Así que habíamos platicado en otras clases de las propuestas que podíamos hacer de refuerzo y que generalmente nos íbamos a ir con una propuesta práctica, ¿no? Podríamos decir a lo mejor 11. Ven que 11 a lo mejor pues se podría interpretar de que los múltiplos también son fáciles de calcular a 22, a 33, a 44 y así, ¿no? Entonces podríamos proponer 11. También podríamos proponer 10. Así que en este caso pues es un poco más práctico todavía 10 centímetros. Pues vamos a proponer 10 centímetros para nuestro cálculo. Para poder sustituir en esta ecuación todos los valores, vamos a tener que el mínimo refuerzo transversal que se necesita de base de nervadura tenemos 10. La separación propuesta también está en 10. El esfuerzo de fluencia es algo que tenemos que checar porque, por ejemplo, para estas varillas, que son varillas del número 3, de hecho es una varilla del número 3, el FY, pues es el tradicional que hemos estado manejando en todos los casos, 4200. Para este refuerzo de aquí, decíamos que serían estribos del número 2.5. Aquí se tiene un FY generalmente de 6000. Aunque puede haber fabricantes que les manejen FY de 4200 para este número de varillas, este diámetro. Generalmente se encuentran en FYs de 6000. Así que para la ecuación que nosotros tenemos aquí, usaríamos el FY de 6000. Sale aquí un área de refuerzo de 0.08 centímetros cuadrados. Y nosotros tendríamos que comprobar que esta área de refuerzo mínima se cumpla. Entonces, para poder determinar si esto se cumple o no, pues para una de estas barras le vamos a calcular su área, pi por diámetro al cuadrado. Quedamos que son 2.5 octavos de pulgada. Así nos quedaría la fórmula para el área. Y como resultado tendríamos 0.495. Son centímetros cuadrados. Y si nosotros lo comparamos con este valor, pues es menor. Por lo tanto, esto estaría bien. Entonces quiere decir que el proponer estas grapas es suficiente para cumplir el requisito mínimo de refuerzo en la losa reticular.
Cuando el cortante es muy alto, que decíamos, generalmente no es el caso, pero pues, si hay cargas concentradas en la losa puede suceder. Tendrían que determinar alguna separación necesaria por resistencia. Así como lo hicieron en vigas, también se calcularía, en este caso para las nervaduras. Les decía, es raro que ocurra eso. Pero si llegara a ocurrir, pues tendrían que hacer el diseño como en las vigas, ¿no? Ahora, antes de terminar esta clase, ven que hasta aquí ya revisamos cortante, revisamos flexión positiva y negativa en el corto, en el claro corto. Y les decía, en el claro largo básicamente es hacer lo mismo que en el corto. Y que eso se los iba a poner por aquí solamente en sus notas. Pero hay un caso especial en el que vale la pena que lo comentemos. Que es un caso en el que por ejemplo, una franja de 1 metro, en una franja de 1 metro no siempre hay dos nervaduras exactas. De hecho, el caso más común de la práctica es que de hecho eso sea lo que sucede. Entonces, de que no siempre van a tener un arreglo tal de que ustedes puedan dividir el momento nada más entre dos y ya queda. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el diseño del claro corto, vamos aquí a este diagrama. Este fue el diagrama que consideramos para diseñar en el corto. Les decía, si fuera una losa maciza, pues ya con esos momentos diseñan y no tendrían que hacer estos cálculos de dividirlo en nervadura. Eso de nervadura lo tenemos que hacer, pero por la losa reticular, porque tiene varias piezas por cada metro de ancho. Pero decía, cuando ese número de piezas no es entero, que no es uno, no es dos, que podría ser el caso, por ejemplo, de esta situación. Voy a dibujarles por aquí una losa reticular. Y bueno, les comentaba que esto generalmente es lo que se da en la práctica, así que no sean exactos los tableros. Entonces no siempre va a ser dos nervaduras por metro. Por ejemplo, para este caso, en que tengamos nervaduras de 15 centímetros y casetones de 60. Todo esto en total nos da 1,5 metros. Entonces, ahora para cada metro de losa, ya no es cierto que se tengan dos nervaduras. Ahora se tiene una nervadura y cacho. Entonces, un segmento más. Pero no se tienen dos nervaduras ni se tiene una. Así que nosotros tendríamos que repartir a cada una de estas nervaduras cuánto le toca de momento. Entonces, la forma más sencilla de calcular esto sería que en lugar de que analicemos dos nervaduras como las que tenemos aquí, cuando el arreglo de nervaduras y casetones se salen de ese parámetro de nada más dividir pues entre dos el momento, porque justo caben exactitas las dos nervaduras, cuando eso no sucede, es que vamos a analizarlo más bien por nervadura. Entonces, no porque si hay dos nervaduras en 1 metro o cuántas nervaduras hay, sino ya específicamente para la nervadura en especial. Entonces, esta nervadura que ustedes ven en color amarillo es un patrón repetitivo. De hecho, yo lo puedo copiar y pegar hacia la izquierda, hacia la derecha, y voy a formar un patrón repetitivo que va a conformar al final la losa reticular. Así que este patrón tiene un ancho total de, bueno, aquí estaría llegando hasta la mitad del casetón. Así que estamos hablando que sean 30. Entonces son 30 y 30 a la izquierda y a la derecha, y más los 15 de la nervadura son 75.
Entonces, si yo quiero saber cuánto momento le va a tocar a esta nervadura, decíamos, aquí va a haber un diagrama de momento. Entonces, va a existir aquí un momento positivo o negativo, dependiendo de lo que salga. Voy a hacer el cálculo con esto que tenemos aquí al lado justo. Entonces, pero este mismo cálculo sería con todos los demás momentos que están aquí en el diagrama, ¿no? Pero me voy a enfocar nada más en este de 468. Antes, este 468 lo dividíamos en 234. O lo dividíamos más bien entre 2 para que nos dé 234. Ahora, lo que ya no es cierto para este caso es que solamente se divide entre 2. Así que todos estos valores que ven aquí ya no serían más entre 2. Ahora, para poder hacer el reparto de momento, en que nosotros tendríamos que decir, bueno, si nuestra nervadura tiene un ancho BE y esa nervadura va a absorber un momento de una franja de 1 metro, y el momento que le vamos a repartir en este caso, vamos a decir que es 468. Nosotros tendríamos aquí un valor de 0.75 entre 1 metro por 468 negativo. Como resultado, ven que me daría un momento de 0.75 por esos 468. Al final es 351 kilogramos metro. Y aquí esto es importante, por cada nervadura. Por cada nervadura de estas. Por cada nervadura de 75 centímetros en total. Entonces, cada una de estas nervaduras se lleva ese momento. Ven que esto también es cierto para el caso anterior. En el caso anterior, nosotros teníamos que esto tomaba el valor de 50 centímetros. Si tenemos 50 centímetros en metros aquí, sería 0.5 entre 1. Y básicamente sería el mismo resultado que dividir entre 2. Así que esta es otra fórmula, esta es otra forma de repartir el momento. Decía, también funciona para el caso anterior. Entonces en el caso anterior lo analizamos por pieza. De decir, bueno, hay 2 nervaduras, entonces divido entre 2 y ya queda. Pero cuando la nervadura no está fija, que no podemos nada más dividir, pues lo mejor es, lo más directo, analizarlo por nervadura. Y entonces todos estos momentos que decíamos que están por cada metro de ancho de losa, los tenemos que transformar a lo que significa por nervadura. Ya calculamos para este 351. Para el de arriba, pues ven cómo sería 789 por 0.75. Nos queda 592 ya redondeado. Para el momento positivo, pues también 441 por 0.75. Y me quedaría 330 o 331 redondeado. Y estos momentos ya son momentos por cada nervadura. Entonces quiere decir que ahora, al igual que lo hice para el caso, para los cálculos anteriores, estas varillas que van a ir aquí, las voy a diseñar para que se soporten estos momentos. Pueden ver que también los momentos son más grandes. Son más grandes que en el cálculo anterior. ¿Qué quiere decir? Que el que ustedes utilicen casetones grandes implica que ahora las nervaduras les va a ir un poco peor. Van a tener que soportar más carga. Entonces ven que se aligera un poco el peso del concreto, pero también se concentra más la carga en las nervaduras. Entonces cuando generalmente nosotros usamos casetones de 60, es porque tenemos una carga prácticamente uniforme en toda la losa y no hay problema que tengamos estas nervaduras. Pero en una situación donde tengamos cargas concentradas en
en bastantes zonas de la losa, pues tendríamos que optar más bien por usar casetones pequeños para tener una mayor densidad de nervaduras. Así que, bueno, esto es lo que sucede, les decía, en el caso práctico, cuando las nervaduras no siempre son estándar de dos nervaduras por metro. Y bueno, aquí terminaría este ejemplo. Entonces, básicamente ven, ya revisamos claro corto, momento positivo y negativo, el cortante, que ese era independiente del claro. Y lo último que sería revisar el claro largo. Y en el claro largo, como ya vimos que tiene momentos más pequeños, pues seguramente va a cumplir, ¿no? Entonces, si ya cumplió para el refuerzo de claro corto, lógicamente lo va a hacer para el largo. Bueno, muchachos, entonces esto sería todo para terminar ese ejercicio. Que tengan buen día.